Pues si no tienen inconveniente, damos inicio y se están conectando y les damos gracias a todos los que se conectaron en tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a esta reunión y comentarles que normalmente damos pláticas todos los jueves a las 5 de la tarde. Por única excepción, el día de hoy hicimos el cambio, o esta semana hicimos el cambio de jueves para miércoles a las 8 de la mañana y muy contentos por el gran invitado que tenemos el día de hoy, que es Bernardo Álvarez, que ahorita en un momento me voy a permitir presentarlo. Y antes de presentarlo, sí quisiera tomar unos minutitos y cederle el uso de la voz a la licenciada Socorro López, que es nuestra presidenta fundadora de la Asociación de Profesionistas de Compliance, para que nos platique un poquito de quién es la asociación, que nos conozcan rápidamente quién es la asociación y luego ya damos inicio con el tema de Bernardo. Adelante, licenciada. Sí, gracias, Alonso. Buenos días, Bernardo. Buenos días, compañeros, y a todos los que nos están acompañando. Sí, pues la asociación es una asociación civil sin fines de lucro. Nuestro nombre completo es Asociación de Profesionistas de Compliance. La asociación nació con la inquietud de aprender todos un poco de lo que es compliance, mucho de lo que es compliance, y que fuéramos miembros multidisciplinarios de diferentes carreras a fin de que cada quien aportara en la materia de su especialidad, enfocando todos y teniendo como el centro común lo que es compliance. Cuando empecé a ver esto de compliance y que empecé a estudiar compliance hace algunos años, me preocupaba porque entre más leía me daba cuenta que menos sabía, ¿no? Y que menos podía saber y entender, y pensar en hacer manuales de cumplimiento pues estaba complicado, ¿no? Porque pues con mi carrera de licenciada en Derecho a lo mejor conozco una de las áreas del derecho, pero no todas. No conocía fiscal de manera profunda, no conocía derecho ambiental, no conocía derecho de salud como para poder hablar de esos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de compliance, de un compliance en todas esas áreas, no? Pues difícilmente. Entonces, teniendo amigos de diferentes carreras, diferentes profesiones y especialidades, pues empezamos a platicar, empecé a comentarles y pues decidimos que formábamos la asociación multidisciplinaria con especialistas profesionistas de diferentes áreas, todos estudiando como nuestro centro común lo que es compliance, ¿no? Porque de esa manera lograríamos entender en su conjunto lo que era, ¿no? Entonces fue que decidimos fundar esta asociación donde habemos profesionistas de diferentes áreas, quienes laboramos en distintas áreas, ¿no? Tenemos académicos, contadores fiscalistas, personas que dedican al buen gobierno, de comercio exterior, ambientalistas. Tenemos pues multidisciplinario el grupo y bienvenidos todos aquellos que quieran formar parte de esta aventura que inició a finales del 2019. De hecho, vamos para año y medio más o menos de habernos conformado, y la verdad es que creo que hemos aprendido muchos todos los que estamos dentro de la asociación, y pues hemos estado llevando estos conocimientos al público, ¿no? A todos aquellos que nos han seguido en nuestras charlas de día jueves. Los objetivos de la asociación fue aprender nosotros mismos de esa manera multidisciplinaria lo que es compliance y poder llevar a la gente de manera gratuita, dices empresas, oficiales de cumplimiento, todos aquellos interesados del compliance, lo que es una cultura de compliance, lo que es la integridad, y pues hemos estado divulgando todos estos principios para la mejoría de las empresas mexicanas y la mejoría de nuestro país. En síntesis, eso somos. Muchas gracias, licenciada. Sí, como ya comentaba la licenciada, la verdad es que es un grupo multidisciplinario, especialistas en diferentes materias y ya mencionó varias de ellas y las reitero: derecho corporativo y buen gobierno, financiera, fiscal, laboral, civil mercantil, penal, prevención de lavado de dinero, aduanero, transparencia, ética, anticorrupción, medio ambiente, académico, derechos de autor, y si se me escapa alguno, por ahí nos mandan en el chat. Al final del día, pues todos con la intención de difundir este conocimiento y acercarnos un poquito
a la ética y a la cultura del cumplimiento, ¿no? Entonces, bienvenidos todos los que nos acompañan. Sin más preámbulo, me voy a permitir ahora sí, para aprovechar al máximo el tiempo de nuestro gran invitado, Bernardo Álvarez del Castillo, me voy a permitir leer rápidamente su semblanza y damos inicio con el tema. Bernardo Álvarez del Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac. También tiene un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene certificación profesional en Compliance Anticorrupción, certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional por el TEC de Monterrey, diplomado en Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción y Cumplimiento por la NADE, diplomado en Cumplimiento Corporativo, diplomado en Derecho Parlamentario. La verdad es que su currículum es muy amplio, es miembro de la NADE, miembro de la AMPEC, autor de libros, de libros como Los Grupos Parlamentarios. También es ultramaratonista, importante comentarlo, una persona que hace ejercicio, que tiene su mente fresca todo el tiempo, catedrático de Derecho Constitucional, Electoral y Parlamentario en la Universidad Anáhuac y la Universidad Humanitas. Él fue director general adjunto en la Comisión Nacional de Seguridad en la Policía Federal en la Ciudad de México, director general adjunto en la Presidencia de la República, también Chief Compliance Officer en el Grupo Expansión y director de Compliance en Grupo de Integración Empresarial. Mi estimado Bernardo, es un honor tenerte aquí. Gracias por aceptar el que nos acompañes y nos des esta plática. Adelante, el foro es tuyo. Gracias, mi estimado Alonso. Primero que nada, pues agradecerle a la Asociación de Profesionistas de Compliance, ¿no? Este es uno de los esfuerzos, como comentábamos hace rato, que México necesita, ¿no? Y que nos hemos subido en los últimos años a toda esta intensidad, ¿no? Intención e intensidad por conocer lo que es el mundo de compliance, por verdaderamente entender que compliance no es solamente el cumplimiento normativo de una materia, como bien la dijiste, que hoy tiene más de 25 vertientes, sino es verdaderamente una manera de vivir, así es como yo la he vivido. Cuando lees mi currícula solo me acuerdo de los 45 años que me pesan encima, y no es otra cosa más que eso, no es otra cosa más que he sido un privilegiado de las oportunidades que la vida me ha presentado desde chavo, ¿no? Soy un fanático no solo de las carreras, ni los maratones, ni de ahora ultramaratones, sino del estudio. Siempre me ha gustado estudiar y en la materia de compliance he encontrado en los últimos 5 años, 6 años, que hay que estar estudiando constantemente. La razón de que hoy estemos aquí, que verdaderamente es para mí todo un privilegio, pues no tiene otra cosa más que entender un caso que es emblemático para quienes hoy día intentamos reducir, mitigar los riesgos de las empresas, comprender el fenómeno de la corrupción que se da adentro y afuera de las empresas, ¿no? Independientemente del tema gubernamental, que como bien mencionaste me tocó vivirlo el sexenio pasado desde la Oficina de la Presidencia de la República, donde comprendí verdaderamente la intención de crear un sistema nacional anticorrupción, o sea, que México contara con un sistema global de combate a la corrupción, pero ¿por qué ahorita y por qué no desde hace 25, 30, 40 años, no? Entonces todo eso es un poco de lo que les quiero platicar. Hablar del caso Odebrecht es sin duda hablar del caso más significativo de corrupción al interior de una empresa en los últimos años, ¿no? No es el más grande, no es el último, no fue el primero, sin embargo sí es un referente y creo que dentro de estos esfuerzos que hace la Asociación de Profesionistas de Compliance por difundir esta cultura, nos acompañan desde Argentina, Colombia, Perú, España, Alemania y también déjame aprovechar, literalmente está en este foro la culpable de que yo esté aquí sentado, la doctora Cintia Flores, te mando un beso, es mi mentora, es la que vio en aquella 57 legislatura en la Cámara de Diputados allá por 1997, muchos de ustedes no habían nacido, pero seguramente vio en este que les habla esa pasión por conocer los adentros del Congreso de la Unión. De ahí se derivó mis estudios de posgrado, de ahí se derivó la publicación de mi libro, Los Grupos Parlamentarios. Entonces, Cintia, querida, es un privilegio que mi mentora y amiga, sobre todo, esté aquí con nosotros. Ya está nervioso, estoy como siempre. Pero bueno, si ustedes me lo permiten, vamos a hablar de lo verdaderamente interesante que es el caso de Odebrecht. Déjenme proyectarlo. Hice una pequeña presentación, como siempre, que es para ustedes. Yo las preparo con todo el corazón para ustedes. En algunas láminas miré más rápido, en algunas me detengo, pero insisto, esto es un conversatorio en donde
Ustedes seguramente ya conocen las generalidades de este famoso caso Odebrecht, la operación Lavallato, seguramente ya vieron la serie de Netflix. Entonces, vamos a darles unos puntos bien interesantes que encontré y entender cómo se vive el post-mortem. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque me acaba de pasar. Acabo de vivir en sangre propia lo que es estar como director de compliance en una compañía que hoy día desapareció. Eso se las dejo, ya lo podré comentar en algún otro foro, en algún otro espacio, si ustedes me lo permiten, pero sin querer queriendo, lo que yo decía cuando era Chief Compliance Officer de Grupo Expansión, yo les decía siempre a quienes ya me conocen, quienes me han escuchado, que algún día veríamos esa portada de la prensa o esa portada de la revista en donde veríamos que ha caído el CEO de una empresa por presuntos actos de corrupción. Lo que no sabía es que me iba a tocar a mí, caray. Pero bueno, eso es lo que es. Esa es una gran experiencia que si ustedes me lo permiten, se las platico en otro foro. Vámonos de lleno a hablar del caso Odebrecht, ¿no? En el último día de marzo de este 2021, que ya se está yendo rapidísimo. Déjenme ver si puedo hacer esto. Share screen. Presentación. Y nada más, por favor, díganme si la pueden ver ya. Ahí se ve. Perfecto. ¿Se ve completa? ¿Se ve bien? Ahora sí, ya ahí se ve en modo presentación. Perfecto. Pues bueno, gracias nuevamente. Para mí, como les dije, es un privilegio estar aquí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? Como todo, tenemos que tener un objetivo, y mi objetivo es dentro del tiempo, que nunca es suficiente, pero vamos a tener, voy a intentar darles una perspectiva global, técnica, ¿no? De cuáles fueron las implicaciones de este caso de corrupción, que por muchos es considerado el caso más emblemático de corrupción de México hacia la Argentina, ¿no? Por supuesto que tuvieron que ver los Estados Unidos, ellos son los que detonan toda esta investigación junto con las autoridades de Suiza, y entender por qué este caso de Brasil tan emblemático fue tan mediático, por qué tiene tantas ramas, por qué sigue vivo, por qué en México tenemos a un exdirector de Petróleos Mexicanos sospechoso de haber recibido, porque vamos a entenderlo eso el día de hoy. Espero, insisto, en esta manera dinámica, fresca de poder contactar con ustedes, pues que entiendan un poco lo que fue el caso Odebrecht, ¿no? ¿Y quiénes estamos aquí? Bueno, pues como les dije, estamos gente que nos apasiona y nos interesa este mundo de compliance visto no solo, como les decía hace rato, como el cumplimiento normativo, sino como una manera de vivir, entender qué es lo correcto, que el mundo ha cambiado, pero el mundo cambió desde hace muchos años. El empresariado, la gobernanza corporativa, la empresa privada ya cambió hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el gran reto es que todas cambien, que todas dejen esas prácticas que no abonan a la buena gobernanza corporativa, que no abonan a las buenas prácticas. ¿Cómo hacemos para que se porten bien? Híjole, pues está bien difícil, ¿no? Pues yo les decía que mi primer caso de compliance fue mi mamá cuando me aventó la primera chancla, era obedeces u obedeces, ¿no? Y luego me voy a la prepa a los Estados Unidos en la academia militar y mi primer acto de compliance era que si yo no cumplía me ponían a marchar como castigo o me despertaban más temprano para irme a correr a la nieve. Entonces, compliance no solo se trata de cumplir, sino verdaderamente creerlo. Y vuelvo a empezar lo que se le he dicho en otros foros. Compliance es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. Hoy más que nunca lo tengo claro, mis amigos. Compliance es para el que lo quiere, no para el que lo necesita, ¿no? Por favor, en todo momento, preguntas, se va a abrir un foro de preguntas y respuestas, pero el chat está abierto para todos, ¿no? Ya saben cómo es este rollo. Ya ni qué les platico quién soy, ya lo dijo perfectamente mi querido Alonso, a quien le reitero mi agradecimiento y mi abrazo por darme este espacio para compartir con ustedes. El caso Odebrecht. A ver, si queremos hablar de Odebrecht, tenemos que entender que estamos dentro de un contexto de los escándalos políticos que había, hay y habrá, ¿no? En nuestro alrededor. Estos casos que de pronto nadie escuchaba, eran como que sigilosos, se pagaba lana para que la prensa no lo diera a conocer, pero eso ya cambió. Ya cambió que tenemos años viviendo con aparatos telefónicos, en donde podemos tomar una fotografía y reportar, en donde podemos grabar y enviar, en donde ya todos somos una especie de reporteros
en donde todos podemos ser una especie de oficiales de cumplimiento, en donde podemos denunciar de manera anónima, de manera presencial, en donde ya no se quedan callados, ¿no? Basta en México, para quienes nos escuchan de otros países, en México hace 2 días, unos policías en Tulum, ¿no? En Quintana Roo, fotografiados con un video, ¿no? Abusando del ejercicio de la fuerza pública, le costó la vida a una ciudadana, si no me equivoco, guatemalteca. ¡Pum! ¿En qué momento se hizo viral esa noticia? En el momento que una persona tomó su celular y dijo, aquí están incumpliendo, aquí están abusando del poder, aquí están extralimitando ese ejercicio. Con esas personas hoy día están en un proceso y van a enfrentar a la justicia mexicana, lo cual es lo correcto, ¿no? Entonces, hoy día ya ojo, no nos acostumbremos tampoco, pero hoy día no estamos exentos de estos escándalos políticos que tienen que ver, no por ser político es de los políticos, son escándalos también de la iniciativa privada que impactan en el aspecto social, económico y político de un país. Eso es una realidad. A ver, tengo aquí, ya el chat empieza a abrir, seguramente porque ya los aburrí. No, bueno, no, todavía no. Todavía estamos ahí en los buenos días. Qué bueno. Si los aburro, nada más me avisan. Entonces hay que entender ese contexto. Es lo que yo quiero hacer con ustedes el día de hoy. Entender el contexto de los escándalos políticos. Y fíjense nada más, ¿contra qué nos enfrentamos, no? Ya sea en los Estados Unidos todavía con un proceso de impeachment con el presidente anterior, el señor Donald Trump, o ya sea que estamos pasando estos billetes, o ya sea que el contrato de trabajo que me dieron es falso en la compañía, o ya sea que de pronto el jefe está tras las rejas, o de pronto me entero que hay un paraíso fiscal, que mi empresa lava dinero, o me entero que mi empresa pues paga sobornos, paga o hace entrega de pagos facilitadores, tiene estrategias fiscales. Bueno, ¿por dónde empiezo? Como oficial de cumplimiento, ¿por dónde empiezo a entender? Bueno, pues que de pronto el caso que nos presenta el día de hoy, este caso Odebrecht, tiene un poco de todo esto. Entonces, hablemos claro. Existe una red de corrupción entre gobernantes y empresarios. Existe una red de corrupción entre gobernantes y gobernados. Lo hemos dicho en otros foros. It takes two to dance tango. Toma 2 bailar tango. Pero esos 2 no tienen que ser solamente los funcionarios públicos, también son los funcionarios privados. Pero también puede ser un tango especialmente solo de los funcionarios. Pero entonces lo más feo es decir, no, pues es político, es corrupción, son los funcionarios. El caso Odebrecht nos viene a presentar un panorama que siempre ha existido, que se potencializó porque se multiplicó como una red multifacética. Y para ello, pues les pongo 3 de los ejemplos más significativos en la historia europea, en la historia de los norteamericanos que tienen el FCPA, el Foreign Corrupt Practices Act, ¿no? La ley de corrupción, la ley extranjera de actos de corrupción, que viene desde el año 77, pero que nosotros decíamos, no, eso no nos aplica. No nos aplica, pues vamos a ver cómo sí nos aplica. El caso Enron, ¿no? Todo este descalabro financiero y económico, pues porque pues está muy fácil manipular los números, ¿no? Pues ponle un cerito más al Excel, disfraza los números, aquí total no se va a dar cuenta nadie si no le pagamos o no le enteramos a la autoridad lo que hacemos. En el caso de Siemens, ¿no? Este multinacional alemán, ¿no? Pues que era muy fácil dar unos sobornitos ahí para que me den los contratos, hombre. Total, yo quiero también llegar a yo quiero hacerme de todos los controles, de todos los contratos, pues hay que dar una lanita, total. Es bien fácil sobornar a los oficiales, hombre, en los distintos niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, ¿no? Y el caso Parmalat, ¿no? Este fraude en España, ¿no? En Europa, en donde, pues falsificando los numeritos, ¿no? Manipulando los números, pues resulta que soy 10,000 millones de euros más grande, ¿no? Me inventé ahí unos activos fantasma, me inventé ahí ciertas cosas que no tenía. Bueno, pues, ¿qué nos da a entender esto? Bueno, pues que estamos frente a monstruos corporativos que no quieren portarse bien. Directivos, tone at the top, CEOs, CFOs, que están dispuestos a todo con tal de jugar, como yo digo, afuerita de la cancha. ¿Y qué pasa cuando juegas afuera de la cancha? Pues te van a sacar una tarjeta, amarilla o rojo, te van a expulsar, ¿no? A ver, hay por ahí otro chat. Ok, seguimos.
Entonces vámonos a Brasil. ¿De qué va? Y dicen los portugueses, ¿no? Los brasileiros. Odebrecht, ¿de qué va? Pues ¿de qué va? Pues de que Odebrecht, no sabíamos ni siquiera que existía de pronto, pero déjenme ponerles un resumen bien rapidito. En el 2016, el DOJ, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tuvo todos los elementos para destapar, para dar a conocer un escándalo de sobornos millonarios en casi toda América Latina. Ojo, no en uno o dos países, en casi toda América Latina. De ese tamaño es la dimensión, de ese tamaño era el esquema del corporativo Odebrecht. Pues los americanos se pusieron a investigar sigilosamente, con mucha cooperación internacional, ¿no? Pero llegaron a develar o a tener herramientas suficientes para comprobar y demostrar frente a una autoridad, frente a un juez del este de Nueva York, que Odebrecht había pagado más de $1 millón en los procesos de contratación de obra pública, que es casi el 87-88% de los ingresos fuertes de la entonces llamada Odebrecht, porque, ¿qué creen? Se los adelanto, hoy día Odebrecht ya no existe. ¿Cómo desapareció? Pues vamos a ver el impacto reputacional que tuvo todo esto, a pesar de que fue una empresa que reconoció su falta, a pesar de que fue una empresa que firmó un acuerdo de reparatorio con las autoridades y pagó, no le fue suficiente y ya no existe. Es decir, fue absorbida por otras empresas. ¿Cómo? Pues sí, pues Odebrecht pagó a través de un esquema que de verdad hay que ser inteligentes, ¿eh? Es un esquema que diseñó el buen Marcelo Odebrecht para creando al interior de tu propia empresa una estructura para pago de sobornos. Y entonces, bueno, pues se les hizo muy sencillo pagar sobornos para entender y anticiparse y recibir información de las adjudicaciones, de los concursos de obra, de las adjudicaciones directas, de los contratos. No sé si les suena eso en México, que de pronto pensar que concursar, pues era conocer, era, oye, háblale al compadre, oye, a ver, ya vienen las bases, a ver, avísame para hacer la empresa idónea. Pues es que eso pasa en todos lados, ¿eh? En Perú, 6 expresidentes, uno de ellos se quitó la vida. Alan García, si no me equivoco, se quitó la vida cuando le acreditaron que él había recibido sobornos de parte de Odebrecht. Y los otros están en la cárcel. O sea, México no es la excepción, no son solo, pero también en Venezuela, también en Colombia, también en Argentina, vamos a llegar a ello. Y entonces, dentro de esta gran investigación orquestada por los americanos y los bancos suizos en donde se triangulaba el dinero, pues ven nada más África, Angola, Argentina, el continente americano, Brasil, Ecuador, Guatemala, Angola, Mozambique en África, Panamá, Perú, Dominicana, Venezuela, Colombia. Pues ahora sí que ustedes están muy jóvenes, pero cuando yo era chavo iba al cine y decían, había y varios más, ¿no? Decían las películas, puedes ver en estos cines y varios más. Bueno, pues aquí también varios más que no han sido todavía investigados. Pero la enramada estratégica de Odebrecht permeó en todos estos países. ¡Qué increíble! La estrategia funciona, ¿no? Como aquel que, si vieron ustedes alguna vez la película de Casino, ¿no? Este cuate que iba a los casinos en Las Vegas, se ponía un sensor y entonces le decía al de al lado, oye, ahí viene esta carta, pues en algún momento te iban a cachar. Y si vieron la película, pues ya saben lo que le pasaron, ¿no? A mazazos le rompieron los dedos. Pero entonces, fíjense nada más, ya con la autoridad, con el agua hasta arriba, ya con toda la investigación perfectamente trazada, con la trazabilidad de todo su modus operandi, Odebrecht acordó pagar $2.600 millones. De los 4.500 que lo habían, que los habían sancionado de primera mano, es decir, del daño calculado reparatorio de cerca de 4.500, pagaron 2.600 y aún así no les alcanzó. Y no era por parte de plata, porque plata tenían a destajo. Entonces, estamos hablando, así a manera introductoria, mis amigos, del caso de corrupción empresarial más grande en la historia moderna de nuestro país. Rápidamente, aquí sí me voy un poquito más rápido porque, insisto, la presentación es suya y qué flojera, Bernie, escucharte con la historia, pero ni modo, acuérdense que yo soy así. Para poder entender el presente, comprender el futuro, hay que remontarnos a la historia. Odebrecht nació en el año 44, ¿no?
con esta cargada de migrantes que llegan al Brasil, ¿no? Cargados de emociones, empiezan con estas obras, Norberto Odebrecht, ¿no? El fundador, empieza con obras en la zona de Bahía, en la zona de El Salvador, empiezan a expandirse como cualquier otra empresa, ¿no? Ven oportunidades en las primeras hidroeléctricas del país. En el 54 fundan la primera constructora, Norberto Odebrecht, que yo veo ese logotipo y me recuerda a mi amado Real Madrid, entonces me gusta, ¿no? Pero de ser una sociedad anónima van creciendo, le van dando forma y estructura. Es lo que quiero que me puedan entender. Le van dando estructura a la imagen corporativa, a la gobernanza corporativa, al tone at the top de una empresa que en teoría siempre se portaba mal, ¿no? Incluso en los 60s crean toda una estructura alrededor de la responsabilidad social a través de la Fundación Odebrecht, ¿no? Para ayudar, para integrar, para generar acciones conjuntas, ¿no? En pro de toda la sociedad. Pues es que eso es bien fácil, ¿no? Vamos a hacer una fundación, nosotros somos bien nobles, no hacemos daño y resulta que todo a través de la fundación es ilícito, ¿no? Pero lo queremos transparentar, ¿no? Por supuesto que en los años 70 empieza la expansión de Odebrecht, ¿no? Empiezan ya las necesidades de los grandes corporativos, la población, empiezan las necesidades de construir carreteras, autopistas, edificios muy altos, conglomerados, aeropuertos. Se empieza a internacionalizar con las hidroeléctricas en el Perú, en Chile, ¿no? Se van al África. ¿Quién fregados iba a ir al África? Pues es que ya viene, ojo, rapidísimo hago la pausa. Ustedes acuérdense que los orígenes de compliance viene desde los años 50 y 60, en donde los grandes corporativos alemanes, las farmacéuticas alemanas, empiezan a dar sobornos en África, que había tanta demanda y tanta necesidad de medicamentos, ¿no? Pues es que esos contratos fluían con dinero pedido por los gobernantes africanos y que era muy fácil para los alemanes darlos, ¿eh? Eso es materia de los orígenes de compliance. Fíjense nada más cómo se va expandiendo el marco de la operación de Odebrecht, Argentina, Ecuador, las constructoras, los grandes puentes en Portugal, en los Estados Unidos, el primer metro en Miami, en Florida, lo hizo Odebrecht, y en México, bueno, pues en México empiezan con estas presas, ¿no? Empiezan con centros comerciales, empiezan a abrir brecha en los Emiratos Árabes allá por el 2003, que para el 2003 decíamos Emiratos y era lejísimos. Bueno, pues hoy día, pues todos quisiéramos estar ahí en Abu Dhabi, ¿no? En Dubái, en todos estos países de los Emiratos Árabes, en donde hay obra de estas grandes estructuras. Entonces, pues, ¿dónde está lo malo, Bernie? Es una empresa que ha crecido, creció exponencialmente. Pues la historia está padrísima, Bernie. ¿Dónde está el rollo? Pues el rollo empieza cuando queremos todo, ¿no? Cuando el hambre, el apetito al riesgo es tan amplio que queremos todo, ¿no? Y en el 2013, pues imagínense, toda la construcción de las sedes olímpicas y de los estadios que se dieron para el Mundial de Río en 2014 y 2016, ¿no? Pues ahí estaba Odebrecht, ¿no? Nadie más tenía la capacidad, la infraestructura para expandirse de tal manera, y entonces, pues imagínense la bonanza que hubo en esos años para esta compañía. En México, pues bueno, en México uno de los brazos fuertes de Odebrecht, que era Braskem, en esa alianza, pues vinieron a desarrollar aquí todo un centro petroquímico en nuestro país, ¿no? En donde pues ya para ese año ya se sabía, o ya hoy se sabe que años antes había habido, y vamos a llegar a eso más a fondo, había habido ya acuerdos previos, ¿no? Fíjense nada más la inteligencia maligna, si me lo permiten, de visualizar hacia dónde en los años venideros podríamos dar. Ya en el 16 se destapa todo este gran escándalo, ¿no? Empiezan en 2016 Odebrecht con este acuerdo de indulgencia que firman con los brasileños, con los suizos, ¿no? Con los Estados Unidos, lanzan todo un gran programa de integridad en el 2017, como decir, no, yo ya valí, pero pues estoy dispuesto a reparar, estoy dispuesto a hacer lo que me digas, estoy dispuesto a que me mandes a costa mía todo un programa de compliance, ¿no? Una especie de compliance externo para que
revise, cambie, modifique, supervise, le dé el check, ¿no? A todos mis esfuerzos que no fueron suficientes. No fueron suficientes, ¿por qué? Pues porque Odebrecht no deja de ser un family business, una empresa familiar. Odebrecht nunca fue una empresa pública, ¿no? Nace en el año 23 con el fundador Emilio Odebrecht, después, años después lo toma Norberto, ¿no? Y cuando hablamos de family business es entender que en México estamos frente a muchos family business. La empresa que no es pública, es privada, no tenía la obligación, no era penalmente responsable hasta el 2015-2016 con los nuevos cambios normativos al interior de nuestro país. Entonces, pues no era necesario. ¿Quién se iba a dar cuenta que nos portábamos mal? Simplemente somos una empresa que viene de menos a más, ¿no? Ahora recordando en marzo a aquel candidato asesinado, Luis Donaldo Colosio, somos de la cultura del esfuerzo, no del privilegio. Pues es que esa era la bandera de las empresas, pues hemos crecido. ¿Y pero cómo han crecido tanto? Pues es que somos muy buenos en lo que hacemos. Tenemos toda la infraestructura, tenemos a los mejores directivos. Entonces, a ver, el hecho de que Odebrecht fuera una empresa familiar, ¿no? Dirigida por varias generaciones de ingenieros, de constructores, pues ahí no hay nada malo. Pues ¿dónde está lo grave, Bernie? No, bueno, pues al ser un mismo modus operandi, ¿no? Con generaciones más revolucionadas, más nuevas, ¿no? Pues dieron pie a que hubiera todo un organigrama vinculatorio de negocios alrededor de, pues nosotros somos constructores, ¿no? Es como recuerdo hace algunos años entrevistaban a un gran capo del crimen organizado, ¿no? En México, y decía, ¿usted a qué se dedica? Pues yo soy ganadero, ¿no? O recuerdo a estos mafiosos de los 70s, de los 60s en Estados Unidos, cuando los detenían, ¿usted a qué se dedica? Pues yo soy empresario, soy ganadero. No, a ver, ¿qué está atrás de esto, no? Entonces, aquí rápidamente se los pongo en estos cuadros más dinámicos, cómo fue evolucionando de los 60s a los 70s a los 80s, ¿no? Toda esta familia Odebrecht, y lo cierto es que el proceso de internacionalización, cuando Odebrecht decide salir de Brasil, este proceso de internacionalización fue en donde se dieron cuenta que ahí estaba la ganancia importante, ¿no? ¿Dónde estaba el porcentaje mayor de lo que hacemos? Pues en las obras de estos países que no tenían la infraestructura para llevar a cabo estas grandes obras, estos big bucks, ¿no? Entonces, la expansión de Brasil se hizo muy notoria, ¿no? Se alía con otras 3 empresas, los llamados 4 amigos que le llamaban, ¿no? Los 4 compadres, que era Odebrecht, Vale, Votorantim y JBS, ¿no? Crean este gran bloque, ¿no? Yo los veo perfectos sentados, ¿no? En esta gran mesa decidiendo qué contrato va para cada quien, ¿no? Como en la tercera entrega del Padrino, en donde Michael Corleone en Atlantic City sienta a todos los capos y les dice, a ver, pues empiénsense a repartir que esto es lo que hay. De ese tamaño creo que lo veo, ¿no? Entonces, era un esquema que se iba perfeccionando, un esquema que se iba entendiendo, ¿no? No dejaba de ser un modelo de negocios, pero un modelo de negocios basado en el influentismo, en el pago de sobornos para la obtención de contratos, para la obtención de obras. Déjeme hacer una pausa, nos manda Giovanna aquí una pregunta, nos dice, ¿consideras que Odebrecht es uno de los mejores ejemplos del mal gobierno corporativo en el mundo? Sí, y ahorita trataré de darte muestras. ¿Cómo hacemos para invitar a las empresas del mundo para que apuesten por el buen gobierno corporativo? Justo con estos, haciéndoles ver, mi estimada Giovanna, haciéndoles ver el beneficio que significa tener programas de compliance, programas de cumplimiento, pero insisto, no porque lo necesitan, sino porque verdaderamente lo quieren, porque estén convencidos de que vivir en un mundo de compliance es lo correcto. Te hace ver mucho mejor, la gente de afuera va a decir, yo quiero estar contigo, te vuelves más atractivo, sin duda alguna. ¿Por dónde empezar? Justamente con esto que te estoy platicando. Empezar a entender si la empresa lo quiere o lo necesita. Si tiene las dos, si es una conjunción, si es un jiu-jitsu perfecto, si es un yin-yang, entonces sí, creo que por ahí puedes empezar. La gobernanza corporativa es fundamental. Vamos a ver más adelante que sin gobernanza corporativa, sin una buena gobernanza corporativa, ningún programa de compliance puede ser eficaz. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todavía no les aburro? Ya vamos a acabar en un ratito, se los prometo. Aquí un poco más de lo que era. Y entonces llegamos a un momento en donde los 90s
El Príncipe. Fíjense, nada más ya de entrada el nombre. Yo en México escucho El Príncipe y recuerdo a mi querido José José, ¿no? En esas bohemias. Pero pues llega un personajazo como todo. Llega un personaje revolucionado, ya esta generación estudiada en el extranjero, ¿no? Que tuvo la oportunidad de entender los modelos de negocios, lo que venía, lo que era el futuro, ¿no? Pues Marcelo Odebrecht es quien entra a la compañía en los años 90 y dice, ahora sí, señores, vamos a internacionalizarnos, pero en serio, ¿no? Marcelo Odebrecht, considerado como uno de los 9 hombres más ricos del Brasil, con una fortuna estimada en más de 3.600 millones de dólares. Ojo, acuérdense que ellos pagaron 2.600 millones de multa. Casi le quitaron el 70% de sus recursos, ¿no? Hombre Forbes, ¿no? Nieto del dueño, ¿no? Con toda esa línea y toda esa estructura, continuador de este imperio ingenieril, ¿no? Perfeccionó y con esta, les digo, esta nueva generación generó el TEO, ¿no? La tecnología empresarial Odebrecht. Él es el que lleva verdaderamente a Odebrecht a la internacionalización y esa es la visión de Marcelo. ¿Cómo hago para que este modelo se replique alrededor del mundo? Ahora sí vamos a ganar los big bucks, ahora sí vamos a desarrollar toda una estrategia legal, fiscal, financiera para hacernos de todos estos contratos. Entonces, ¿cómo lo local lo vuelves global? ¿Cómo una fórmula que te funciona al interior de tu país, de tu región, vamos a exportar, vamos a internacionalizarla, ¿no? Ayer curiosamente, por la noche veía ahí un documental de el fundador de esta revista para caballeros, del Conejito, Hugh Hefner, cómo dentro de su historia ese modelo que le funcionaba al interior de los Estados Unidos lo fue a replicar a Londres, ¿no? A través de casinos, y le funcionó por unos años, pero de pronto, evidentemente, los malos manejos dieron por derrumbarle, pero cuando se le derrumba, resulta que los ingresos de Londres eran más ya que los ingresos de los Estados Unidos, y se derrumba uno y se cae todo, entonces como cartas de barajas, ¿no? En una pirámide, pues se descontrola todo por una falta de compliance. No es que no existiera, es la supervisión, el apetito al riesgo nos rebasa. Creemos que nunca va a pasar nada, porque pues tenemos ahí con una lanita compradas a las autoridades. No, hombre, el que da la licencia de funcionamiento es cuate, es conocido, ya lo tengo ahí en la nómina. Todo mal, ¿no? Y les rescato aquí una de las líneas que leí en el libro de Marcelo, de lo que es el grupo Odebrecht, que decía, oye, Marcelo, pues ustedes son una empresa global. Decía, no. Nosotros somos una empresa local, pequeñita, o sea, como que no, nosotros no somos ese gran transatlántico que ustedes creen que somos, a pesar de que los números y la magnitud de lo que hacían decía otra cosa, ¿no? Solía decir Odebrecht, somos una organización que practica la descentralización, o sea, no todo lo tenemos aquí, ¿no? Delegamos, pero sobre todo delegamos con la sociedad mundial que nos pide nuestros servicios, entonces nosotros tenemos que ir a darles el servicio. Por Dios, atrás de todo eso había todo un esquema que vamos a ver ahorita más adelante. Y bueno, pues ya estas son las frases que sueltas, ¿no? Ya que estás ahí tras las rejas, dices, yo no corrompí a nadie, decía Marcelo Odebrecht, los políticos ya eran delincuentes cuando yo los conocí, madre mía, bueno, sí, cuando los conociste ya lo sabías, ¿para qué le entraste? ¿Por qué no te retiraste de la mesa y dijiste, con permiso, señores, yo aquí no hago negocios? ¿Cuántas historias de esas no conocemos, no? Entonces, quiero que entiendan algo, ¿no? El modelo desarrollado por el príncipe Marcelo Odebrecht no era solo para conseguir contratos, era también para repartirlos, ¿no? Porque ya tenía perfectamente estudiado en los demás países con qué personajes claves, incluso en las campañas presidenciales de los otros países, a qué personas iban a quedar en qué puestos, como el caso mexicano. ¿Por qué se acercaron a Emilio L. en su momento como coordinador internacional de la campaña del entonces candidato a la presidencia del entonces 2012 Partido Revolucionario Institucional? Porque vieron que él podría ser el siguiente director de la empresa petrolera. Pues claro, pues no, ¿por qué no fueron a buscar al que iba a convertirse en subdirector de agricultura? Personajes claves, estadísticas, power,
La información es poder, ¿se acuerdan? Lo han escuchado en otros lados, pues esa información la tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues estas constructoras grandes empezaron a contribuir con dinerito a las campañas, empezaron a apostarle a las personas que en su momento iban a gobernar. ¿Dónde hemos escuchado eso, no? Bueno, pues estas empresas, le digo, los cuatro fantásticos, las cuatro hermanas, los cuatro amigos, ¿no? Le metieron más de $200 millones a las candidaturas presidenciales en el Brasil. Imagínense el tamaño del compromiso de los candidatos o ya de los funcionarios electos para que entonces en su momento les iban a llamar así de, hola, ¿te acuerdas que le metimos a tu campaña? Señor gobernador, señor alcalde, señor presidente. Les recuerdo, en el Perú, los últimos 6 expresidentes involucrados. En Brasil, 3 expresidentes involucrados. Los proyectos fuera del Brasil, fíjense nada más lo que significaba. México, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Angola, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Tanzania. El valor de los proyectos, enorme. En Argentina, gasoductos. En el Brasil, bueno, pues la matriz, ¿no? de los proyectos. En Colombia, en Ecuador, en México, ¿no? En el Perú. Pues había chapa por todos lados. ¿Cómo no Odebrecht iba a convertirse en este corporativo pulpo multiorgánico, multinacional, por todos lados? Era previsible. Pero miren, llegaba ese 19 de junio, en donde miren nada más, quiero que vean nada más ahí la cara del lado izquierdo cuando te arrestan, pero la cara cuando ya te están imputando. ¡Ah, caray! Yo no creo que nadie quiera estar en esos momentos. Deben ser momentos muy difíciles, deben ser momentos muy específicos que no creo que ningún empresario quiera vivir. Y fíjense nada más, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? La bonanza, el proyecto petroquímico al fondo, los millones de reales, los dólares, el mecanismo perfecto. Pero del lado derecho, la cara de la realidad, cuando verdaderamente estás tras las rejas. Vean nada más los semblantes. Pues no creo que le haya estado pasando bien. No creo que valga la pena. No lo creo. En fin, yo se los dejo ahí a su reflexión. Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años. 19 años de prisión. Ahí está, 19 años de prisión. Por supuesto que, y aquí viene el otro tema, cuando las leyes de pronto son laxas, cuando de pronto las leyes son permisibles, cuando de pronto es mejor llegar a un buen arreglo, ¿no? Porque lo que quiero en el fondo es desenredar toda esa maraña de corrupción. Bueno, pues hay acuerdos de delación premiada, hay acuerdos reparatorios, hay instancias judiciales, ¿no? Aquí les llamamos estos casos de oportunidad en México, en donde el funcionario privado o público dice, ¿sabes qué? Yo quiero colaborar. Pero a cambio de mi colaboración, pero eso existe en toda la vida en los Estados Unidos, en otros sistemas judiciales. Pues en el caso de Odebrecht, 78 personas, o sea, el presidente más otros 77 ejecutivos, o sea, no 2, no 5, no 10, 78 altos directivos de Odebrecht en todos estos países, de los 12 países que les menciono, se acogieron a un acuerdo de cooperación. De decir, pues sí, ya me descubrieron, me atraparon, me cacharon, pues ¿cómo te ayudo para que me reduzcas la pena, ¿no? Y bueno, pues como ustedes saben, hoy día la pregunta es muy clara. ¿Tiene beneficios colaborar con las autoridades? Pues sí, pues claro que tiene beneficios, ¿no? Pregúntenle al señor Marcelo Odebrecht, que después de casi 3 años, o cerca de cumplir 3 años, llega a un acuerdo, empieza a cooperar, ¿no? Renuncia a la dirección de Odebrecht, se va a prisión domiciliaria, llega un buen arreglo en donde después tendrá un régimen semiabierto, ¿no? Le reducen la condena, ¿no? Y hoy día pues le quedan 8 años de prisión. 8 años de prisión, ¿no? Por el caso de corrupción más grande de la historia, en donde, pues, ¿qué creen? Puede estar, fíjense nada más la casita, ¿no? Entonces el Ministerio de Justicia, ¿no? La Policía Federal dice, bueno, pues mira,
Ya los 19 años que te di, vamos a reducirlos a 10, bueno, pero de esos 10, 2.5 en la cárcel, y luego los 8 que te quedan, pues mira, te voy a dar el chance que lo hagas aquí en tu casita. Bueno, Dios de mi vida, debe ser horrible estar privado de tu libertad, pero pues como que en esa pequeña casa no se ve tan mal, ¿no? Creo que puedo echarme hasta ahí una cascarita con los amigos. Y entonces, el único compromiso hoy día de Marcelo Odebrecht pues, es seguir colaborando con la justicia, ¿no? Esos son los términos del acuerdo de colaboración, porque al final del día, hoy día, esta nueva justicia alrededor del mundo lo que busca es ayúdame a desenredar de raíz, ¿no? ¿De qué me sirve la persona tras las rejas si el dinero sigue oculto? ¿De qué me sirve la persona tras las rejas si realmente la compañía no ha cambiado, no ha hecho lo suficientemente dentro de sus programas o políticas de integridad corporativa para dejar de hacer lo que venían haciendo, ¿no? Entonces, pues no, de pronto no es un mal día. Hasta ahí vamos bien, voy bien de tiempo, todavía vamos bien de tiempo, ¿verdad? Porque entonces ahora me meto de fondo, vamos bien, gracias, mi Alonso, todo se entiende bien, ya los aburrí, le cambio el tono, ¿vamos bien? Bueno. El café siempre ayuda, litros de café. Vamos a entender, ¿no? Ya que vimos todo y dónde está ahorita el señor Marcelo, que seguramente ahorita está despertando, ¿no? En el uso horario, ¿no? Seguramente está haciendo ejercicio, pero pues privado de su libertad, ¿no? Todo esto, todo este caso Odebrecht se da dentro de una gran operación que se conoce como Lava Jato. La operación Lava Autos en portugués, ¿no? La operación que se denomina así por una investigación de corrupción que se empezó a dar dentro de unas oficinas al interior de gasolineras, o sea, así, arribita del Oxxo. A ver, hay por aquí una pregunta. ¿No se ve bien la presentación? ¿Se ve bien? Me dice por aquí Araceli que no se ve bien. Yo sí la veo bien, les preguntaría a todos los demás si pueden poner en el chat si pueden ver bien la presentación para ver si nada más es Araceli o... Gracias Juan, gracias Karina, dice que se ve bien. Ah, perfecto. Gracias Gabriel, Monse, saludos. Oye, sí te están poniendo atención, muchos pusieron ahí que sí se ve Fíjate bien. tú, qué increíble, ¿será porque es fin de mes? Bueno, ¿cómo se los agradezco? Mi querido Esteban, te saludo, mi exalumno, mira nada más, qué belleza. Bueno, sigamos pues. Gracias, mi querido Alonso. Entonces, pues vamos a entender esto. Pues sí, Lavallato se convirtió en la investigación más grande e importante sobre corrupción y lavado de activos, ¿no? De la historia del Brasil. Lavallato, ¿qué destapó? Pues que Odebrecht era una de las principales empresas implicadas en toda esta red de lavado de dinero, ¿no? Que se daba porque todo ese dinero que entraba por este esquema de corrupción que ahorita finalizaremos viendo, pues es el que utilizaban para pagar a políticos, para sobornar, para obtener contratos con la entonces petrolera brasileña Petrobras, ¿no? Y pues, ¿quién se iba a dar cuenta que atrás de una gasolinerita, ¿no? Aquí en México, atrás del Oxxo, ¿no? Arriba del 7-Eleven, pues había toda una oficina lavando cantidades y cantidades de efectivo, ¿no? Es lo que les decía, un poco ya les hilo Lavallato, ¿no? Con Odebrecht. No todo Lavallato es Odebrecht, ni no todo Odebrecht es Lavallato. O sea, Odebrecht es una parte muy importante de lo que fue la operación Lavallato, ¿no? Odebrecht es descubierta por el pago de pagos facilitadores a funcionarios y políticos y partidos políticos, sobre todo de personas que querían accesar al poder en distintos países del mundo, ¿no? Esto ya les repito un poco, cómo es que toda esta operación Lavallato, en el caso particular del caso Odebrecht, ¿no? Conllevó a más de 78 altos funcionarios privados, ¿no? A confesar sus delitos, ¿no? Se le conoce como la confesión del fin del mundo, porque parece que no acababa, porque salían y salían y salían, y en un país, y en otro país, y en otro país, y parece que de pronto no acaba, ¿no? Aquí me voy un poquito, les repito, aquí me voy un poquito más rápido con este tema, ¿no? En donde todos estos escándalos de Lavallato, pues en los números reales, para que vean que estos casos son reales, son viables, no son sueños guajiros, nadie se los inventa, o sea, sí sucede, no es broma, sí sucede, más ahora, y conforme pasen los años más, por eso es que compliance es tan importante, la gobernanza corporativa, los programas de cumplimiento ético e integridad corporativa son y deben ser una realidad, son un must.
Lo deben de querer, no solo necesitar, vuelvo a reiterarles. Denme un segundito, por favor. Entonces, ¿qué significó esta operación Lavallato? Cerca de más de 1,100 procesos judiciales, más de 570 búsquedas, 160 personas ingresadas a la cárcel. No sé cuántas de esas hoy día estén libres, pero 160, estamos hablando de una gran operación. ¿Quién fue el cerebro de esta operación? Pues una persona valiente, una persona que de pronto se animó a decir, basta, hay elementos suficientes para ir en contra de las más altas autoridades del país, tanto públicas como privadas. Me refiero al juez Sergio Moro, ¿no? Que en su momento con 48 años, ¿no? Alguien con experiencia en lavado de dinero, incluso después de cerrar el caso Lavallato, fue nombrado Ministerio de Justicia en Brasil en 2020. No duró más porque se dio cuenta de la podredumbre, ¿no? De este gobierno de Tabaré en el Brasil, y hoy día se dedica a ser un consultor en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pues en esta región tan lejana de Curitiba, ¿no? Esta capital del estado de Paraná, al sur del Brasil, es donde sale todo, donde empieza todo, donde empieza a hacerse el juez Moro de todo este análisis muy quirúrgico de toda la información de este esquema criminal que estaba ya implicando directamente a petróleos brasileiros, es decir, a Petrobras, ¿no? En donde había un claro entendimiento entre la gente de Odebrecht y Petrobras para controlar todos los grandes contratos de la petrolera, ¿no? ¿En qué resultó? Bueno, pues que el proceso penal que emprendió el juez Moro, ¿no? En esa pequeña provincia de Curitiba desnudó el más grande esquema de lavado de dinero y corrupción en las empresas petroleras, ¿no? Involucrando a diputados, ¿no? A secretarios, bueno, allá llamados ministros, aquí llamados secretarios de despacho, e incluso a expresidentes, ¿no? ¿Qué sirvió mucho de la operación Lavallato? Y en el caso particular de Odebrecht, pues la cooperación internacional. No lo echen en saco roto, ¿eh? Hoy día, por eso ven tan activa a la UIF de mi estimado Santiago Nieto. En México están buscando los brazos internacionales. La cooperación internacional es una realidad. Hoy más que nunca están cooperando los países. Verdaderamente se están reuniendo para intercambiar información de empresas privadas. Por eso la protección de datos personales es fundamental en un tema de compliance. Tiene que haber un compliance en materia de protección de datos personales. Alonso tiene mucha claridad de estos temas. Se reúnen los procuradores, se reúnen los fiscales anticorrupción, se reúnen los titulares de las unidades de investigación financiera, hacen caso a las recomendaciones internacionales, se emiten guías, se emiten documentos, se emiten normas. Entre más países verdaderamente se sienten al intercambio de información, es como empiezan a caer estas grandes cabezas con operaciones multinacionales. Así lo hicieron en Estados Unidos. Así lo hicieron, y este juez Raymond Derry, valiente en Nueva York, el juez del distrito este de los Estados Unidos, dice, señores, esto se acabó, está comprobado que Odebrecht recibió más de 3.300 millones de dólares de ganancias por los casi 800 millones de dólares que dio en más de 100 proyectos en 12 países. ¿Cómo le hicieron para tener esa información? Pues me imagino que eran carpetas y carpetas y carpetas y cajas y cajas, donde dijeron, señores, esto se acabó. Y te conmino a pagar 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares, es lo que les digo yo en México. Aquí en México, la pena máxima es de 113 millones de pesos por acto de corrupción demostrado. ¿Qué empresas te aguantan un tiro de estos? Pues pregúntele a Siemens, pregúntele a Enron, pregúntele a Airbus, ¿no? Con estos casos, a Nissan, ¿no? Que los han obligado al pago, los han condenado al pago de billones de dólares a Walmart. Aquí les dejo el link, ¿no? Si quieren ver todo lo que fue el documento en donde se da por enterado y aceptación de la culpabilidad de Odebrecht, ¿no? Para llegar a ese acuerdo reparatorio, ¿no? Aquí les dejo igual. ¿Qué le repercutió? O sea, ahí es donde viene el apetito al riesgo. O sea, ¿vale la pena? Pues a ver,
soborné, pero vean los beneficios que me dio. Pues, me costó 350 millones de dólares sobornar, pero recibí beneficios por 1.9 billones. Pues en una de esas, ese es el apetito al riesgo. Este cuadro por eso me gusta, porque de ese tamaño es el apetito al riesgo. Y luego hasta burros, a ver, soborné por 10, pero me dio 40, bueno, pues costo-beneficio, casi 70%. O sea, ¿vale la pena? Pues es que ahí está el apetito al riesgo en las empresas. Yo digo que no vale la pena, pero pues por eso estoy aquí y no soy el directivo de una empresa, ¿no? Entonces, fíjense nada más los casos de Odebrecht, ¿no? Les dejo este cuadro, cómo este mapa me gusta entenderlo, porque ven cómo se permea esa cadena de corrupción, a quiénes involucra, en México, en Guatemala, Panamá, Dominicana, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, parece que es así como efecto multiplicador, efecto replicante, fichas de dominó que van cayendo. Brasil, Bolivia, Argentina, es que no hay, yo no sé si hasta en la Patagonia, pero los altos funcionarios, en Brasil, los expresidentes, en el Perú, Alan García, Toledo, Ollantumala, Kuczynski, Vizcarra, todos involucrados, todos. Y vean nada más aquí por coloritos cuánto dinero pagó Odebrecht, ¿no? Pues sí, en casa, pues la gran mayoría, pero también ven los de afuera. ¿Por qué en Venezuela no ha pasado nada? Pues porque ahí manda uno, ¿no? Y ese uno pues también está involucrado. Y aquí les dejo un poco y nos metemos de lleno rápidamente ya para terminar al caso, voy bien de tiempo, pero ya para empezar a intercambiar ideas, estos cuadros, ¿no? Que he encontrado de cómo se va enredando la gente. Echen un ojo minucioso a esto y van a entender cómo verdaderamente el tone at the top de las empresas o el tone at the top de los gobiernos, pues si el presidente es el que lo encabeza, pues difícilmente no va a permear. Pues, ¿quién le va a decir que no al presidente? No, presidente, es que esto está muy riesgoso. Pero hay esfuerzos significativos. Pero fíjense nada más. A quien ven ahí es a la expresidenta Dilma Rousseff del Brasil, ¿no? Que en su momento era la secretaria del Trabajo de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Ella sucedió en el poder presidencial a Lula da Silva, ¿no? Y en el 2013 empuja una ley anticorrupción, ¿no? La ley 12.846, en donde, al igual que en México, en el 2015 se prevé ya la responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad jurídica de las empresas, ¿no? Para el Brasil, para atacar y confrontar a las empresas con malas prácticas que afectaran a la administración pública, ¿no? Dentro y fuera del Brasil. Y fíjense nada más, bueno, ahí la foto de su izquierda es el Senado brasileiro destituyendo, fíjense nada más, regreso, rebosante, Dilma Rousseff en pleno ejercicio del poder. Y abajo, a la izquierda, adiós, fue hallada culpable la presidenta de haber alterado el presupuesto, de haber utilizado mecanismos, estrategias fiscales, pero adiós, destituida del poder de una ley que ella misma empujó. ¿Se acuerdan las mismas fotos de Marcelo Odebrecht, del príncipe? Aquí ven lo mismo. Aquí pues, todo está rebosante, ¿no? La toma de posesión, me veo bien guapa. Y adiós, compadre. Ese es el legado. ¿Qué legado quieres dejar tú como oficial de cumplimiento? ¿Cuál es tu legado en tu sociedad? ¿Cuál es tu legado en tu círculo empresarial? ¿Cuál es el legado que quieres como oficial de cumplimiento? La ley antilavado del Brasil es una ley que a mí me gusta mucho. La he podido estudiar ahora que nos certificamos en LEC Brasil hace unos meses. Es una ley muy específica, ¿no? Es una ley que tiene, también llamada ya como la ley de la empresa limpia, ¿no? O sea, vamos a limpiar a las empresas, ¿no? Pues claro, derivado de toda esta consecuencia y análisis de escándalos, pues tenemos que generar, hacer esos cambios normativos al interior de las empresas. Pero insisto, no solo porque me obligan los diferentes tratados internacionales de los que me he suscrito, no, porque verdaderamente estamos convencidos de que es lo correcto, ¿no? Entonces, todas estas tendencias internacionales se han visto reflejadas en leyes como la ley anticorrupción o como la es, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México o como es la Ley de Actos Corruptos en el Canadá o como puede ser la Ley Sapin 3 de Francia o la Ley de Responsabilidad de las Empresas en España. O sea, todas estas normatividades
cuyo objetivo tiene que ser acotar esa responsabilidad de las empresas, ¿no? Esa responsabilidad conjunta que deben de tener los grandes grupos empresariales, que tener cuidado con esas múltiples operaciones, ¿no? La responsabilidad civil, la responsabilidad objetiva de la que llaman, ¿no? Esa blindness, esa ceguera empresarial ya no existe, ¿no? Esa ceguera intencional no puede ser. Hay una responsabilidad de la empresa, pero también de la empresa con las personas que se prestan a ese tipo de conductas, ¿no? Y las sanciones, al igual que en México y otros países, son sanciones fuertes, económicas, de privación de la libertad, cárcel. Pues yo soy un empresario, sí, pero hoy ya estás en la cárcel, ¿no? Ya uno no puede hacerse de la vista gorda. Willful blindness de las que hablo de la teoría brasileira, para eso existen hoy día en y al interior de las empresas los programas de compliance, los programas de cumplimiento normativo que te pueden ayudar a disminuir esas sanciones administrativas. Entonces un programa de compliance es para que me castiguen menos. No. Los programas de cumplimiento, entender compliance es entender un cambio cultural, un cambio en la manera de hacer negocios. Cómo yo te puedo ayudar con buenas prácticas corporativas, con documentos ad hoc, con un buen análisis de riesgo permanente, que tu empresa sea mejor y que tu riesgo sea menor. Es así de sencillo, ¿no? Aquí les dejo un poco más de historia. Para terminar ahora sí, para ir cerrando, ¿cuál fue el mecanismo que utilizó Odebrecht? ¿Cómo le hicieron? Bueno, pues Odebrecht, para desarrollar todo este plan de sobornos, ¿no? Creó, financió y elaboró una estructura al interior de su empresa que se dedicaba a hacer una función muy específica: contabilizar y desembolsar los sobornos a todas las personas a las que sobornó, a todas las que ya vieron, ¿eh? ¿Cómo lo hicieron? Pues sencillo. Crearon la división de operaciones estructuradas, Odebrecht, en el 2006. O sea, creamos un departamento de sobornos y nadie dijo nada. ¿Pero por qué nadie dijo nada? Pues porque ¿de dónde creen que venía? O sea, ¿de dónde creen que venía? Un departamento de sobornos autónomo dentro de la propia empresa, con ejecutivos perfectamente sabedores y conocedores de lo que estaban haciendo. El tone at the top, pues sí, si tienes en la estructura corrupta, ¿no? En este eje corruptor, en donde la cabeza es el presidente, el dueño de la empresa, pues entonces está muerto, nace muerto un programa de compliance. Es falso, es un white paper, no lo quieren, lo necesitan, pero no lo quieren. Ellos quieren seguir haciendo lo que hacen, que lo hacen bien, pues les funcionó durante años. Pero tener a un tesorero, un controlador de caja, la mente siniestra, estructuradora de las operaciones financieras, los pagos complejos, los mecanismos de te pago por acá, triangulamos el dinero, lo movemos por 7, 8 países y a ti te va a llegar como si fuera un pago de quién sabe qué. Qué complicado de pronto es entender todos estos esquemas. A ver, déjenme hacer una pausa ahí. Me dice José Antonio Flores, ¿cómo estás, José Antonio? Si bien es cierto, compliance es una cuestión suficiente y necesaria para detectar el soborno, ¿qué opinas de Odebrecht, empresa que sobornó y cobró dinero ilegal a través de adendas sobrevaloradas? Claro. ¿Qué opinas de según su arrepentimiento? ¿Ok? ¿Y qué opinas de seguir operando en un país? Bueno, pues sí. ¿Se puede convivir con aquel ladrón que te robó y poder creer? Yo creo que no. La persona como una empresa, si fue corrupta, nunca deja de serlo. Pues sí. Saludos al Perú, José Antonio. Ahorita justo voy a llegar a ese tema, si me lo permites. Es muy difícil. Te repito, en el caso de Odebrecht es así que ya no existe. O sea, les costó que les cerraran la cortina. Fíjense nada más el enramado de entendimiento. ¿Cuál fue la estrategia? Pues una estrategia muy perfecta para técnicos, para expertos, para personas que le saben y les funcionó durante años, ¿no? Pero insisto, a la cabeza, no sé si se ve la flechita, pero bueno, a la cabeza tienes al presidente, al dueño, tienes el arreglo del soborno, ¿no? Después con el director, después te vas a mover el dinero por los diferentes esquemas de banca privada, Andorra, por si les suena, en España, el norte de España, Estados Unidos con paraísos fiscales, luego lo mueves por Belice, o sea, 6, 7, 8, 9, 10 transferencias, el dinero dónde va, pero el dinero al final llega
al funcionario, o pago en efectivo, ¿no? Los famosos doleiros, ¿no? Estas personas que iban con los maletines, ¿no? Algo de eso aquí en México sabemos. Pero fueron más allá, utilizando la tecnología, el IoT, el Internet of Things, cómo hago la conectividad, ¿no? A través de la red tecnológica, de la nube, que me va a permitir, ¿no? Integrar sistemas de pagos, de contabilidad, de estrategias fiscales, ¿no? Pues así lo utilizaron allá. Tenían MyWebDay y Drosius, dos esquemas y sistemas en donde había las solicitudes de pago, orden de pago, se generaba el pago, se ejecutaba el pago, o sea, pues todo transparente, todo perfectamente trazable, sí, nada más que derivado de actos de corrupción, ¿no? Les decía hace rato de estos doleiros, ¿no? Las personas que entregaban en efectivo, o sea, todavía llegaban con estos maletines de efectivo dentro y fuera del país para entregar los fondos, ¿no? Y bueno, pues les digo, esto ya es un poco reiterativo, pero para que no se nos olvide, existen mecanismos, ¿no? Para aceptar mi culpabilidad, resarcir a la sociedad, resarcir el daño generado, pero pues ¿es suficiente? No lo sé. ¿Tiene un impacto reputacional? Absolutamente. Y aquí sí se los digo, absolutamente. Yo lo viví. El impacto reputacional no lo recuperas, es muy difícil. Y en el caso de Odebrecht, yo les puedo decir que claro que tuvo un significado profundo, profundo. Tan es así que hace un par de años empiezan a cambiarle el nombre a Odebrecht. ¿Quién va a querer seguir haciendo negocios con una empresa que fue sancionada con $4,500 millones cuando el presidente reconoce haber sido el orquestador de los esquemas de corrupción? Pues miren, lo que en 1945 nacía como Odebrecht Constructora e Inmobiliaria, hoy día se llama Novonor. Ya no existe Odebrecht. Seguramente mucha gente del interior de Odebrecht opera en Novonor, pero el impacto reputacional fue devastador. Hoy día la marca Odebrecht ya no existe. Y bueno, para cerrar, mis amigos, el caso de Odebrecht en México, ¿no? Entiendo que es un tema que a todos nos interesa. Yo lo comento desde la información pública, porque sé que existen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República. Estos datos son públicos, obtenidos de información pública a la vista de todos ustedes, ¿no? En donde se asevera, ¿no? Que ejecutivos, ¿no? El que era entonces director de Odebrecht, Luis Alberto Meneses, ¿no? Solicitaron sobornos al entonces equipo de campaña del candidato presidencial que en su momento ganó la elección en el 2012, ¿no? A cambio de contratos, se dan ciertas adjudicaciones directas del entonces gobierno federal del sexenio pasado, adjudicaciones directas de miles de millones de pesos a la empresa Odebrecht en México. Se abre una carpeta de investigación en el 2017, se confirma la detención del entonces director de Pemex, Emilio L. Hoy día lleva un proceso fuera de la cárcel. Hoy día, pues estamos literalmente entendiendo qué sigue con este caso. Pero quieren entender perfectamente el caso Odebrecht, yo les recomiendo que se avienten esta serie de Netflix. El mecanismo, o Mecanism en portugués, está en Netflix, son dos temporadas. Van a entender con toda la trazabilidad y, claro, el caché de Netflix, cómo se dio toda la operación Lavallato, que involucra, por supuesto, el caso Odebrecht. Está muy bien realizada, creo que les da mucha pauta para entender qué es lo que pasó en ese momento en el Brasil, ¿no? Y bueno, pues yo para finalizar, mis amigos, y respetando y cumpliendo ese modelo harvardiano de una hora, la corrupción que suele decirse que solo ocurre cuando interviene los entes públicos, el Estado, eso de que solo funciona cuando es el empresario el que extorsiona al funcionario público, yo creo que es un argumento que ya no es válido, cae por su propio peso, porque la corrupción también se relaciona con los intereses de las empresas privadas, de los entes privados, de aquellos que dicen vamos a ponernos de acuerdo en el precio de la tortilla, vamos a ponernos de acuerdo con esa competencia desleal, con ese pasar por sin importar a quién te lleves al frente. El chiste es obtener esas ganancias extraordinarias, ¿no? Yo creo que Odebrecht,
constituye el mejor ejemplo de la época reciente de cómo una empresa privada dentro del sector de la construcción, que es tan jugoso económicamente, que tiene tanto margen de ganancia, nos permiten entender cómo es que se arman estas redes de influencia en esta línea tan delgada entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Como yo les digo en otras pláticas, jugar adentro y fuera de la cancha para ver hasta cuándo me cachan. Total, si no me cachan, pues eso es un tema binario. Mientras no me cachen, pues no hay bronca. Bueno, si me multan, pues pago la multa. Si me sancionan, la pago, pero sigo y sigo y sigo. Entender el caso de Odebrecht nos ha permitido comprender cómo es que una empresa puede llegar a sobornar a los 3 órdenes de gobierno, a los tres órdenes y a los 3 niveles de gobierno, al federal, al estatal, al municipal, al legislativo, al ejecutivo y al judicial. En el caso de México, háganme cuenta que sobornamos a todo el supremo poder de la federación, que lo conforma el ejecutivo, el legislativo y judicial. Es un claro ejemplo de cómo la falta de una buena gobernanza corporativa puede ser capaz de ser crimen, ¿no? Cómplice de los crímenes en contra del Estado, porque al final es eso. Estamos frente a casos en donde abusan del poder en ambos lados, en donde hay un retorno exagerado de recursos, en donde con el dinero público obtenemos ganancias ilícitas. El yin y el yang no concuerdan. Ustedes saben dónde encontrarme, mis amigos. Me encuentran ahí en LinkedIn, me encuentran en Instagram, me encuentran en Twitter. Les dejo ahí mi correo electrónico. Yo de verdad que agradezco profundamente, mi estimado Alonso, Socorro, Yadira. Gracias a la Asociación de Profesionistas de Compliance. Déjenme alzar la mano como una persona que está con ustedes en todo momento. Yo les agradezco de todo corazón la oportunidad de haber estado hoy, 31 de marzo, con ustedes. Vienen muchos retos, vienen nuevos proyectos en donde, como siempre lo digo, pues lo mejor siempre está por venir. Y en el mundo de compliance también, siempre lo mejor está por venir. El foro está abierto, lo dejo para ustedes. Esta presentación, Alonso, les repito, es de todos quienes tuvieron el placer, que es mío, ¿no? Los errores fueron míos, los aciertos son de ustedes. Entonces, el foro está abierto y muchísimas gracias a la asociación. Gracias de verdad. Muchas gracias. Bernardo, quiero por ahí aprovechar antes a ver si se siguen sumando preguntas, pero por ahí hicieron una al principio, entonces la quiero retomar. Te la voy a leer. Claro. Dice Rafael Valenzuela, ¿cómo lograr que las empresas pequeñas y medianas cuenten con capacitación sobre compliance? ¿No lo ven como algo relevante? Es que, mira, gracias, Yadira, mi estimada. Esta es una pregunta que recurrentemente me hacen en los distintos foros. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuesta mucho? Pues, no, pues así, ¿no? Y aquí sí hago la referencia personal de los ultramaratones. Pues yo no empecé haciendo un ultramaratón. Yo hace 10 años dije, ¿qué es esto de correr? Y a los 150 metros estaba devolviendo el estómago. Pero pues empecé. Y de 5, de 10, de 15, de 20, alguna vez hice el primer maratón, después quise ser Ironman y hice uno, y ahorita me dio por la locura de los ultramaratones. Es una locura. Pero así, y pongo el ejemplo, porque es de lo que yo les puedo platicar, de mi experiencia. Yo no puedo hablarles de los demás, les hablo de la mía. Y los programas de compliance tienen que empezar por eso. Primero, empieza por definir, por hacer público tu compromiso en contra de la corrupción. Haz público tu compromiso de cero tolerancia al soborno. Haz público tu compromiso que tú eres una empresa responsable socialmente, ética, que no estás dispuesta a tolerar, que verdaderamente lo quieres. Empieza por un código de ética que no tiene que ser de 600 hojas como el de Uber. ¿Qué tal que haces uno de 3 hojas? En donde a tus 10 colaboradores o 5 colaboradores los capacitaste. Le pediste a la Asociación de Profesionistas de Compliance que te dieran una charla, que te invitaran a un foro, que hiciste conversatorios entre ellos. Dices, oye, fíjate que eso de la corrupción sí está bien mal. Oye, fíjate que eso de que usemos efectivo, mejor vamos a ponerlo en una política. Oye, eso de que los gastos sin comprobar. Oye, es que eso de la caja chica, vamos a empezar a regularlo. Vamos a empezar a poner orden. Vamos a empezar a portarnos bien. Pero como siempre les digo, pues a quién le gusta portarse bien. Yo, porque el chanclazo de mi mamá hace 40 años era letal. Ahora ya no puede haber chanclazos, que porque no le puedes pegar a los niños. ¿Sí me explicó con esta sinergia? Empezamos por el paso 1. No, es que eso está carísimo. No, hombre, pues
¿Cuánto ha de costar la asesoría del Bernardo? No, no cuesta. Bernardo está para ustedes. Mándenme un WhatsApp, mándenme un mail. Yo he comprado todas las NOMs y todos los tratados, se los doy. Por eso empiezas. Porque si me espero, porque es lo que hemos vivido los oficiales de cumplimiento, ¿eh? Lo viví en Expansión, lo viví en la última empresa donde estuve o anteriormente. Si me espero que me den el gran presupuesto, pues nunca llega. No, es que ahora que contrate 5 personas vas a ver mi equipo de compliance. Solo. ¿Eso me va a limitar? Claro que no. Eso al contrario, no me limita, me motiva a empezar. Las pequeñas empresas empiezan por un compromiso de cero tolerancia a la corrupción, una capacitación, darle trazabilidad a tu verdadero compromiso de que aquí las cosas se hacen de manera ética, independientemente del sector en donde estés. Que no estés dispuesta a trabajar con personas que no son transparentes, que estés dispuesta a ser tú transparente y a dar a conocer, publicar, publicitar tu misión, tu visión. ¿Por qué ocultar información? Creo que por ahí un poco empezaría. Muchas gracias, Bernardo. Por aquí hay otra pregunta, dice, el caso es de Gabino Cortés. ¿El caso de Banco FAMSA podría considerarse como corrupción? Si entiendo que el caso FAMSA es que dejaron de pagar lo que debían de pagar al SAT, pues sí, es un esquema en donde el Estado, ¿no? El Estado-nación, deja de percibir lo que legalmente le corresponde. Ay, es que el gobierno siempre se queda. Sí, estoy de acuerdo, yo no estoy peleado con eso. Pero ¿cómo entender que una empresa diga no? En vez de pagar 10, vamos a pagar 2 y los otros 8 nos lo ahorramos. Bueno, pues ahí hay un detrimento y va en contra de lo que establece el 31 constitucional de que uno tiene que aportar al Estado en la medida de sus ganancias. Y si entiende el caso FEMSA, en donde la empresa dijo, no, pues sí, te pago lo que te debía, bueno, pues están aprovechando la oportunidad antes de que llegue el desprestigio reputacional, antes de que llegue la imputación directa, antes de que se aperture una carpeta de investigación, decir, no, pues mejor te pago. No sé si es corrupción o no, pero son malas prácticas corporativas. Ojo, en el caso del FCPA de los Estados Unidos, si no me equivoco, el 97 o 98% de los casos no llegan a una sentencia de un juez. Acaban previamente en acuerdos reparatorios. Pues claro, te estoy diciendo, arréglate antes de que verdaderamente te condenen, porque cuando te condenen te voy a obligar a pagar, a publicar la sentencia en tus medios, si eres un medio de publicidad, por ejemplo. Imagínate la reputación al suelo en un día. La confianza la pierdes hoy día en un tuit. En un tuit. Pregúntenle hace un par de años a la azafata de la aerolínea Interjet, que se le hizo muy fácil decir, pues avienten una bomba y que maten a todos el 15 de septiembre. Tuvo que salir el CEO de la empresa y decir, ella no me representa. O pregúntenle el caso de Bimbo, ¿no? Con mi querido Ignacio Stepanik, el director de compliance. Un colaborador que lo graban robándose ahí una lana de una tiendita en un municipio alejado. Bueno, pues tiene que salir el CEO, tone at the top, con verdadera cultura de integridad, decir, señores, esto no me representa, lo voy a investigar de inmediato. Mi cultura es así, así, asado, así, he hecho esto, la persona está separada porque violó la norma interna y si es externa, que también lo sanciona. Así. El impacto reputacional hoy día es durísimo. ¿Quién quiere trabajar con una empresa que está devastada en su cultura ética, en su integridad, con una mala reputación? Pues el de la mala reputación ya lo ven feo, es el apestado, ¿no? Pues ¿quién quiere? Y eso cuesta dinero. Alguna vez mi querido, el ex magistrado del Tribunal Electoral, Salvador Nava Gomar, decía, si crees que compliance es caro, ¿no? Haciendo referencia a una frase de Martin Begelman en los Estados Unidos, que decía, ¿do you think compliance is expensive? ¿Tú crees que compliance es caro? Try non-compliance. Intenta el no compliance. Hoy día es carísimo. Verdaderamente todavía es carísimo, pero todavía estamos a tiempo. De eso estoy convencido, si no yo no estaría aquí con ustedes. Estoy convencido de que vivir en compliance es lo correcto. Muchas gracias, Bernardo. Otra, pues creo que ya se están animando, se están sumando aquí las preguntas. Aquí hay una que dice, la cultura del compliance en el sistema financiero y en el ámbito empresarial es indispensable para la sanidad en los procesos de estos ámbitos. ¿Crees conveniente que la misma se mimetice en el gobierno?
A ver, se cortó ahí la mitad de la pregunta. Por favor, otra vez. Dice que la cultura de compliance en el sistema financiero y en el ámbito empresarial es indispensable para la sanidad en los procesos de estos ámbitos. ¿Crees conveniente que la misma se mimetice en el gobierno? Yo creo que sí. Al final, a ver, estamos hablando, cuando hablamos de los sectores financieros o los sectores farmacéuticos, estamos hablando de sectores sobreregulados. Son tantas las regulaciones que hay que cumplir, ¿no? Es muy difícil. Fíjate, te lo voy a contestar así. El Estado, gobierno, el Estado-nación, le dice al empresario, autorregúlate, porque yo no puedo. No tengo capacidad de llegar a todas las miles y miles y cientos de miles de empresas que necesitan esto. Entonces, te estoy dando la facultad de autorregularte, pero regúlate bien, autorregúlate bien, estate en cumplimiento. ¿El gobierno está dispuesto a hacerlo? Pues el gobierno creo que debe de hacerlo. En el caso de mi país, en el caso de México, hoy día todavía no alcanzo a entender cuáles son, a 2 años y medio prácticamente de esta nueva administración, no alcanzo a entender la política nacional anticorrupción. Veo otros signos. Veo signos en donde no le dan recursos a la doctora Mijangos, la fiscal especializada en materia anticorrupción. Veo que recortan, veo que el sistema integrador del Sistema Nacional Anticorrupción está acéfalo, veo que no hay una cabeza dentro de la estructura de del cuerpo de ciudadanos integrantes. O sea, veo muchas cosas que faltan. No veo a la autoridad judicial especializada en materia de combate a la corrupción, no veo ni a los tribunales especializados, no veo ni en teoría, sala de la Suprema Corte. O sea, lo veo muy raro, pero que lo deben de hacer, yo creo que es lo deseable. Vuelvo a lo mismo, tone at the top. Hay que ser ejemplo. Un CEO de una empresa no puede andar por ahí medio portándose mal. Es ejemplo. Tiene que tener congruencia con la misión, los valores, ¿no? El objetivo de la empresa. Compliance tiene que ver con la congruencia, privada o pública, pero congruencia. Nos guste o no nos guste. La congruencia es una pauta, ¿no? Conductual que te va a marcar el camino en los programas de compliance. Muy bien, Bernardo. Y creo que con lo que comentas, ya creo que ahí está la respuesta de una de las preguntas que seguían. Decían que cuál era tu opinión con la bandera del gobierno anticorrupción. ¿Crees que sí se han mejorado las políticas públicas? No, yo creo que hoy día en México estamos en un retroceso por cuanto a lo que en su momento fue originado como el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que es una bandera política, porque lo escuchamos en el discurso diario, hoy en la mañana lo escuchaba. Sin embargo, digo, bueno, pues ¿dónde estamos parados? Parece que los niveles de corrupción están peor que antes, ¿no? Ese pequeño acto de corrupción ahí sigue. La impunidad, la impunidad que va de la mano con la corrupción, pues está totalmente desbordada, pues porque no hay sanciones. Servidores públicos que son exonerados, igual que en el sexenio pasado, o el antepasado, o sea, no hay. Procesos actuales que no prosperan, pues la gente, no hay congruencia. De pronto no hay congruencia. Y en compliance, cuando hablamos de integridad corporativa, vuelvo a decirlo, tiene que haber congruencia entre lo que se dice con lo que se piensa. Ya ni qué decir con lo que se siente, ¿no? Que ese es el escenario ideal. Pero al menos en el pensar y en el decir, esa congruencia creo que no existe. Y no existe pues porque no hay recursos. ¿Cómo le quitas recursos a un programa de combate a la corrupción? Pues por eso la doctora Mijangos no tiene gente experta en su estructura, ¿no? Que verdaderamente sepa y esté capacitada para formar expedientes e ir en contra, ¿no? Y a la pregunta de aquí de unos compañeros, la UIF, pues sí, las unidades de inteligencia financiera, que incluso hay también unidades estatales de inteligencia hoy día, pues se está convirtiendo en brazos ejecutores. Pues sí, aquí nuestro compañero dice que son, mi querida Karina dice que cada país, o sea, que cada UIF es parte del gobierno en turno. ¿Calla la corrupción? Pues sí, desafortunadamente no es una UIF autónoma. Entonces, estas unidades de inteligencia financiera, por más recomendaciones de Gafi, por más recomendaciones internacionales, por más mejores prácticas internacionales que haya, pues le reporta al secretario de Hacienda, y el secretario de Hacienda pues le reporta al presidente de la República. Artículo 82, fracción segunda, nombrar y remover libremente a los funcionarios. O sea,
y aún así a los autónomos en México los queremos desaparecer, ¡pum! Pues no me, insisto, no me cuadra el yin con el yang. Algo no cuadra en esa fórmula. Antes de continuar con las otras preguntas, hay una mano levantada, no sé si es con la intención de hacer una pregunta en vivo, que lo voy a tratar Adelante. de dar, si me autorizas, la Sí, palabra, y luego continuamos con las escritas. claro. Por ahí ya promovimos a la Le persona. digo, Néstor López, sí, creo que tendríamos que tener ya tribunales especializados en materia de combate a la corrupción, por supuesto. Con las personas, ya no podemos estar habilitando tribunales ahí para que mientras sucede, no, verdaderamente gente especializada. Ahí hay una gran oportunidad para todos ustedes. Ahí ya, Ana Mercedes, si nos escuchas, adelante con habilitar tu micrófono y hacer la pregunta. En lo que habilita, si gusta, ahí está ya, ahí va. Creo que no. Entonces, en lo que lo habilita, si gustas con las siguientes preguntas, Yadira, por favor. Sí, por ahí también, y creo que va también de la mano con lo que ya estás comentando, ¿no? Ahorita me regreso a una anterior, pero está un poquito con lo que platicabas del sistema anticorrupción en nuestro país. Entonces alguien pregunta, ¿tendría que establecerse tribunales especializados en materia de corrupción? Sí, como te decía, yo creo que sí, están los proyectos ahí. Te digo que en su momento se hablaba de habilitar una tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. No me encanta porque o sea, no va por ahí, ¿no? El tema del combate a la corrupción desde la óptica estatal, ¿no? Como lo dice ahí mi querida Cintia, va de la mano con la falta de resultados que te dan, por ejemplo, los órganos internos de control, que son esa primera línea, ¿no? Al final, que deberían de estar reportando los casos de corrupción, que debe estar acotando, ¿no? Pero pues tienes una Secretaría de la Función Pública muy alineada a la primera magistratura, que de pronto se diluye en el tiempo. Entonces, pues si algo están haciendo en el discurso, dicen que hacen mucho, pues en la práctica vemos que no. En la práctica vemos que no es así. Y esfuerzos como los que ha hecho Mexicanos contra la Corrupción y sociedades similares, pues ponen en evidencia lo que está pasando. A mí díganme a 2 años, ¿dónde está la transparencia de las N,000 número de pipas que se compraron en los Estados Unidos? Esa discrecionalidad gubernamental se vive, pero en el discurso no, pues todo es transparente. No lo quiero decir así porque van a saber a qué me refiero, pero pues lo digo así. Pues es que si yo digo que yo tengo otros datos y soy el tone at the top, pues yo tengo otros datos. A ver, reviéntenme eso o refútenme eso, yo tengo otros datos. Oye, pues está rompiendo, yo tengo otros datos. No, la corrupción no está creciendo, yo tengo otros datos. Bueno, así me la puedo pasar. Si yo domino la palestra de la información pública diaria, pues así me lo puedo pasar. Entonces, cuando acabe este sexenio, oye, ¿cómo fue tu combate a la corrupción? Pues fue muy bueno, ya no hay corrupción. Oiga, pero pues aquí, dices tú, yo lo que vi es que no había nada. O sea, ese es un poco lo que la ley brasileña ataca muchísimo, ese willful blindness, ¿no? Esa ceguera adrede, pues sí, pues si aquí no pasa nada, pues aquí no pasa nada. Pues, ¿no me ves bien? ¿Sí me explicó? Por ahí va un poco el tema. Creo que la sociedad tiene que retomar el combate a la corrupción, como lo fue en el origen. En el 2015 de así nace de una verdadera demanda social por crear un sistema nacional anticorrupción. No le dijo al gobierno federal, ataca la corrupción, ¿no? Pues vienen desde hace 50 años atacándola. No. Crea un sistema legal normativo como en los demás países de los que tú formas parte, en los más de distintos tratados, y danos a la sociedad las herramientas para ser parte contigo del combate a la corrupción. Pero les digo, en el Consejo Coordinador, el Consejo el Consejo Ciudadano, de 7 u 8 asientos, hay uno nada más y hay 8 vacantes. No, pues entonces está bien interesada la sociedad en meterle al tema. No, se le fue de las manos. Creo que no hay disposición. Hay un discurso, pero la materialidad está muy alejada de las aspiraciones que puede tener cualquier persona. Donde realmente te sientas respaldado por un sistema nacional, junto con los 32 sistemas estatales. Aquí no entiendo yo esa maldita legislativitis que tenemos, pues imagínate, ¿no? Entonces, si quieres ya créate 2,600 sistemas municipales anticorrupción y entonces esto se vuelve una locura.
Así es, Bernardo. Creo que sin duda, ¿no? Aunque estemos contracorriente, hay quienes no perdemos la fe, ¿no? En que esto puede ser algo muy bueno, ¿no? Y precisamente de la mano de eso, alguien nos escribe, dice, orgullosamente yo fui la primer fiscal de combate a la corrupción en el estado de Tabasco. Actualmente me encuentro desempleada, pero no pierdo el ánimo ni la iniciativa de vivir el compliance, ¿no? No, pues estos comentarios, pues, estos comentarios ayudan, gustan, ¿no? Los recibimos porque al final del día son esfuerzos, aunque sea de pronto aislados, que si los unimos, que si nos concretamos, que si verdaderamente nos hermanamos, pues aquí tenemos una asociación que está dispuesta a dar la batalla, ¿no? Aquí ya vemos personas que nos gusta y que estamos listos para dar la batalla y vamos a darla, ¿no? Dentro de los cauces, ¿no? El razonamiento siempre de qué es lo correcto, porque estamos convencidos de qué es lo correcto. Así es, y creo que es la última. ¿Cuál es la recomendación para un control adecuado de conflicto de intereses de los empleados dentro de la misma empresa? Documentarlo, documentar. Esa es una de las funciones de un buen oficial de cumplimiento, de un buen compliance officer. Documentar, ¿no? Establecer protocolos, lineamientos, procesos. Insisto, no tienen que ser libros enormes. Procesos muy, muy fríos, muy específicos, en donde al menos tengas la capacidad de establecer las conductas que se pueden presentar con un buen análisis de riesgo, y si pasa, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer cuando pase? Pues sacas tu librito, sacas tu protocolo, sacas tu lineamiento, sacas tu manual, en donde, bueno, pues yo documenté que tal persona en su momento nos manifestó que tenía un conflicto. Documentándolo, estableciendo procesos, creo que es la mejor manera de arrancar. Porque son cosas que pasan, ¿no? Oye, pues es que fulanito anda con fulanito, pues eso no tiene de malo. Los dos ya expresaron su consentimiento que se van a conducir de acuerdo a los parámetros, directrices, lineamientos, ¿no? De las normas internas conductuales dentro de la empresa. Así fácil. Oye, ¿cuál conflicto? Pues es que no hay conflicto. Oye, que mi primo es el proveedor, bueno, pues establece que tú no tienes ninguna relación, o sea, documentándolo, dándole trazabilidad, siendo transparentes. Por ahí te respondería de inicio. Muchas gracias, Bernardo. Pues no sé, Alonso, creo que quería participar Mercedes, no sé. No sé, digo, se salió y entró. Si gusta participar, si puedes mandar un mensajito, Mercedes, porfa, y con gusto te cedemos el uso de la voz. Y en lo que eso sucede, no sé si había otras preguntas, Yadira. No, fueron todas. Ok, yo primero, antes de mis comentarios, felicitarte, Bernardo. La verdad es que es garantía, la verdad, el platicar contigo, el escucharte los temas que bien dominas. Y la verdad, a mí lo que en lo personal me gusta más es esa pasión por realmente entrarle al tema de cumplimiento. Y eso se siente y eso lo ves. O sea, no es un tema nada más de doctrina de decir esto es lo que se tiene que hacer. No, es realmente transmitir esa pasión, que tú lo haces perfectamente bien, y todos los que te conocemos sabemos que es algo que lo vives, como bien comentas, que es algo que se debe de vivir, una forma de vida, el tema de cumplimiento y de la ética. Felicidades por eso, porque eso a nosotros nos motiva y nos transmites esas ganas de seguir con lo que estamos haciendo. Entonces, felicidades por esa parte. Eso para mí es lo más importante. También comentarte, había una de las preguntas que siempre salen y que yo creo que es uno de los probablemente principales obstáculos de las medianas empresas o pequeñas y medianas empresas, de que siempre cuando se habla de un tema de compliance, piensa en el presupuesto. Cuesta, ¿cuánto me va a costar? Ahorita no me alcanza, tengo nómina, estamos en pandemia, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que lo comentaste bien hace un momento, de cuánto cuesta un compliance y cuánto cuesta un non-compliance. Y a lo mejor, y me voy a atrever a hacer un comentario, que si estoy equivocado te pido me corrijas, las cosas inician en valorar el riesgo. Identifico mis riesgos. Oye, espérate, mi riesgo de si yo no cumplo con esta parte, pues mi empresa se acaba. Entonces, ¿de qué me preocupo si mi empresa se va a acabar? Más bien, si identifico claramente mi riesgo, que puede ser el riesgo reputacional, el operacional, el legal, lo que sea, y veo el impacto que va a tener,
te aseguro que todos los que estamos aquí sentados, que tengamos a lo mejor alguna empresa o que participemos en alguna de ellas, nos vamos a preocupar por cumplir y prevenir que lleguemos y que se llegue a materializar ese riesgo. Entonces empieza con medir el riesgo. Identifica tu riesgo y te vas a dar cuenta si requieres un compliance o no. Te aseguro, vas a empezar a meterte en el tema y a prevenir a que llegue ese riesgo, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves? lo dices de manera muy acertada, claro, todo, pero es que como todo, ¿no? Yo recuerdo de chavo que me gustaba darle la patineta, pero mi mamá no me dejaba en las mañanas, entonces me salía a las 11 de la noche a echar ahí la patineta en la colonia del Valle, ahí en la calle de Morena. Entonces eso tenía un riesgo, que me atropellaran o que me cacharan, ¿y qué creen? Pues un día me cachó y sando bofetón que me dieron por salirme a las 11:30 de la noche a patinar, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Claro que empieza con un buen risk assessment. Es parte fundamental, es uno de los pilares de un programa de compliance. Así como contar con el tone at the top de la alta dirección, con un buen código de conducta, con una línea de denuncia, ¿no? Uno de los pilares que yo considero es, por supuesto, contar con un buen oficial de cumplimiento, por supuesto, con el perfil adecuado, pero por supuesto que es un análisis de riesgo, porque todo parte de ahí. Yo no puedo llegar y decirte, ten, aplica esto. No me va a servir. Tengo que conocer, me arremango, pongo a conocer, entiendo y sobre todo te escucho. El oficial de cumplimiento tiene que tener esa capacidad, esa mano izquierda que es tan necesaria. La derecha, pues aquí la tenemos, ¿no? Pues ahí están los títulos nobiliarios, las certificaciones, los estudios, el conocimiento adquirido. Pero la mano izquierda es fundamental. A ver, una cosa son los hard skills, pero hablan de tus soft skills. Esa es la clave para que entonces puedas escuchar a la alta dirección y te diga, aquí las cosas son así. Ah, bueno, yo les sugiero que lo hagan por acá. O dígame de qué tamaño es su apetito al riesgo, porque ahí viene, va a pasar. No, no importa, hasta que nos pase, me avisas, está bien. Documentas. Porque entonces sí, la responsabilidad no va a caer en el oficial de cumplimiento. Caerá en la alta dirección que no quiso hacer caso a tus recomendaciones, que no le importó continuar haciendo lo que venía haciendo. En análisis de riesgo, un buen risk assessment te va a dar la pauta para saber por dónde arranco, por dónde empiezo. Puedes empezar por una simple capacitación. Haz una encuesta que es gratuita a través de SurveyMonkey, esta página. 10 preguntas, mándasela a tus clientes. Ahí hay un análisis de riesgo. ¿Qué tal que todos están diciendo, oiga, pues es que tengo miedo por esto, ayúdenme con esto? Ya hiciste un análisis, ya sabes lo que piensa la gente, porque si tú te estás esperando volver a juntar a la gente, a que te platiquen en el town hall cómo se sienten, olvídate, la gente te va a mentir, no va a asistir, se va a enfermar. Utiliza Internet of Things, utiliza la inteligencia artificial, utiliza esos mecanismos y esas herramientas tecnológicas para saber qué está pasando en tu empresa. Todo eso lo documentas, tienes un análisis y le tarjeteas al presidente, oiga, presidente, mire, estos papeles amarillos, los convierte en una tarjeta bonita, ejecutiva. Señor, ¿cómo nos comemos este pastel? Ah, pues así. Ah, perfecto. Eso es todo. Eso es todo. Dejemos de ver a compliance como un gasto. Compliance es una inversión y no es retórica. Es que de veras, no es un gasto, es una inversión. Está comprobado que funciona. Está demostrado que funciona. No te esperes a que se incendie la compañía. Hazlo de una vez. Te conviene. Vívelo. Totalmente de acuerdo. Y yo también quisiera agregar aquí algo que creo es bastante importante, digo, porque por lo menos los que hemos de alguna manera acudido a pláticas o tomado cursos o lo que sea, pues conocemos del cómo llevar a cabo ciertos procedimientos o programas de compliance. Pero yo creo que el gran valor que podemos sacarle a personas como tú y como otras que han vivido estas experiencias en donde no todo es bonito, o sea, sino también hay cosas que suceden, hay cosas malas que en su momento tenemos que afrontar y saber cómo tomar decisiones para de alguna manera sobrellevarlas. Ahí yo creo que hay un valor sumamente importante que tú lo tienes y que obvio te tomamos la palabra para en su momento platicar de esas experiencias que a lo mejor no son tan buenas, pero que nos dejan mucho para nosotros aprender
de otros casos en donde quisiéramos que no se repitan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tú tienes un valor sumamente importante. Yo diría, es oro esa parte, porque todo lo demás lo encontramos en internet y lo que sea, y va a ser muy fácil, pero ya la vivencia, la experiencia de lo bueno y lo malo, pues a lo mejor pocas personas, y ahí sí, pues la asociación queda con los brazos abiertos, las puertas abiertas para que en su momento, pues podamos platicar sobre la situación, ¿no? Gracias, Bernardo. Pues si no hay más comentarios, no sé, David, Yadira, Francisco, José Mojica, Pilar, Daniela, si tienen algún comentario adelante, si no, para hacerle el uso de la voz a la licenciada Socorro. Nada, por mi parte, nuevamente agradecerle la información tan valiosa y las vivencias que nos compartió Bernardo. Muchas gracias, Bernardo. Sí, igualmente, Bernardo, muchísimas gracias por habernos acompañado, y definitivamente aquí el compromiso que siempre hacemos con nuestros invitados de Superlujo, que por favor nos vuelvas a acompañar a esta tu casa. Feliz, literalmente, como digo en otros foros, estoy a sus órdenes. Úsenme como mejor quieran. Yo feliz. Para mí de veras es un privilegio. Sí, pues gracias, Bernardo, gracias por esta magnífica charla. La verdad es que pues toda la información que nos proporcionas es muy valiosa. Nos tienes aquí todos muy atentos. Me llamó la atención del chat que oportunamente dice Alonso, mira, todos están respondiendo, ¿no? Todos Muchas gracias. Muy atentos ahí. Pues esta es tu casa, la verdad te agradecemos que hayas estado con nosotros, y pues esperamos que sea la primera de muchas. Cuando veía la pregunta ahí de cómo hacer entender a las empresas que necesitan compliance, cómo llevarles esa educación, pues dijera Bernardo, úsenme pues también, o sea, usen a la asociación, usen claro. nuestros ponentes como Bernardo, y que las empresas se acerquen, que nos digan cuál es el tema de interés, si es general, saber en qué se les beneficia. O sea, para eso está la asociación, para llevar esa cultura, dices tú, es un modo de vida. Por eso siempre hablo de una cultura, ¿no? Porque todo este compliance es una cultura, es cambiar todas esas conductas no correctas del pasado, buscando cambiar tu actitud diaria, tu hacer diario, buscando la integridad, buscando la ética, buscando actuar como debemos de actuar, ¿no? Cuando hablan las empresas aquí en México, o que se preocupan por los costos, no hago publicidad a nadie, pero hay una página de la Secretaría de la Función Pública de Integridad Empresarial donde pueden tener toda la información sobre integridad empresarial, lo que el gobierno mexicano ha estado sacando para apoyar a las empresas, y pueden obtener mucha información valiosa de manera gratuita. Incluso pueden obtener manuales, prototipos de manuales para el cumplimiento de manera gratuita. Entonces creo que el costo, creo que el dinero no es una excusa ahorita en México para no conocer lo que es el compliance, la cultura del compliance, y subirse a este barco, y esto que debe de ser, porque aparte, comento en varias charlas, deben de tomarlo en consideración, porque el no tener compliance les está cerrando y les va a seguir cerrando puertas para comercio internacional, para mayor oportunidades de las empresas, para mayor crecimiento, ¿no? Entonces, aparte que debemos de cambiar la cultura porque queremos cambiarlo, porque queremos cambiar nuestro actuar diario, pues es una necesidad para la continuidad y la mejora de las empresas. Entonces, creo que sí hay manera de que las empresas se enteren, de que podamos apoyar sin costo alguno, y que por medio de la asociación y otras agrupaciones donde Bernardo ha estado y participa, pues tengan toda la información de especialistas como él, y que hace tan ameno esas charlas. Muchas gracias, Bernardo, te esperamos en la siguiente. No, aquí feliz contestando las preguntas que hay de los asistentes, lo cual, mira, casi 100, es un privilegio. Aprovechemos este espacio. Déjenme decirlo con toda claridad. Aprovechemos estos espacios, aprovechemos la oportunidad que nos da la asociación de ustedes, de nosotros. Déjenme subirme y ser parte honorífica de ella, porque esa es la manera en la que yo he visto en los últimos años que podemos hacernos ver, hacernos notar. Hay una comunidad de compliance muy fuerte. Tomemos esa bandera y hagámosla nuestra. Es lo correcto. Es lo correcto. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Yo siempre estoy a sus órdenes. Invítenme cuantas veces sea, por favor. Yo estoy siempre a sus órdenes. Aló.
Alonso, ya tienes tarea. Muchísimas gracias, Bernardo, de nuevo. Invitaciones a Bernardo. No te La preocupes, verdad, yo ahí voy a estar felicidades. molestando a Bernardo. Es un privilegio para mí. Gracias, gracias de verdad. Y pasen unos días se vienen en México un par de días de asuetos, desconectémonos también, pero no nos desconectemos del todo, estemos cerquita de toda esta información que se da día a día, que se da momento a momento. Uno de los grandes privilegios de dedicarme a compliance es la permanente cantidad de información que me llega, que comparto, que estudiamos, que leemos. Y mira, a los 45 años sigo leyendo y es un privilegiazo. Entonces, sigámonos por ahí. Ahí tienen mis redes. Está la red de la asociación, en Facebook. Síganme por ahí en LinkedIn, en Instagram. De pronto también soy humano y como y corro. Entonces, por ahí van a saber por dónde ando, que es parte integral de cómo vivo esto. Y si se les hace interesante, pues búsquenme, contáctenme, que para mí es un privilegio. Muchísimas gracias. Gracias, Bernardo, y gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en la próxima. Si alguien no recibe la información de la asociación y gustaría recibirla, si nos puede poner su correo electrónico en el chat, con gusto los agregamos y les hacemos llegar tanto la presentación del día de hoy como la información de los próximos eventos de la Asociación de Profesionistas de Compliance. De nuevo, un privilegio tenerte, Bernardo. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Que Gracias, tengan Alonso. excelente día. Gracias, Socorro. Gracias, David. Gracias, Yadir, a todos. Te mando la presentación. Un abrazo. Gracias. Que estén bien. Buena tarde a todos. Buen día. Buen día a todos. Bye. Hasta luego. Hasta luego, buen día, gracias.